Hola, ¿cómo están? Espero que todos y que todas estén bien. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, que vamos a estar trabajando sobre un nuevo periodo de tiempo, en el cual, de alguna manera, el eje principal tiene que ver con la desarticulación de los años dorados, con la finalización del ciclo conocido como el capitalismo de bienestar, y un poco con el periodo que prosigue, que es un periodo atravesado por profundas tensiones y que proponemos que no sea entendido linealmente como digamos, el reemplazo del capitalismo de bienestar por la avanzada neoliberal, que en parte es eso, ¿no? Entonces hay un poco ahí siempre eh, es eso, pero cómo comprenderlo de un modo más complejo es un poco lo que vamos a tratar de estar trabajando acá. ¿Y por qué digo eso? Porque digo, un riesgo sería suponer que la avanzada neoliberal es un proceso unívoco, un proceso sin ninguna tensión, sin ningún matiz. Y lo cierto es que lo que vamos a estar tratando de abordar y tratando de puntualizar tiene que ver justamente con reponer ese proceso de desarticulación del capitalismo de bienestar y de avanzada neoliberal en una clave que, en primer lugar, amerita a plantear distintos escenarios con distintos actores y con distintas temporalidades en la avanzada neoliberal. Bien, entonces digo, tengamos eso como un eje primario, como un primer punto de acuerdo, ¿no? Tratar de pensar este proceso de ofensiva neoliberal como un proceso justamente heterogéneo y con múltiples tensiones para tratar bueno, de adentrarnos ya en nuestros días, ¿no? En el mundo que estamos habitando hoy, con toda la herencia de la historia que vinimos viendo a lo largo de la materia, pero que de alguna manera se refleja con algunos signos particulares en este momento. ¿Bien? Bueno, cuando nosotros hablamos de desarticulación del capitalismo de bienestar, en primer lugar podríamos, digamos, un primer punto a tener en cuenta tiene que ver con cierto agotamiento de los elementos que habían permitido que ese capitalismo de bienestar funcione. De alguna manera nosotros cuando vimos la clase de años dorados habíamos indicado que ese periodo de tiempo se asentaba en algunos elementos, en algunos pilares, que bueno, que en gran medida esos pilares se sostenían en algunos equilibrios un tanto delicados, ¿no? Nosotros decíamos, por ejemplo, bueno, la primacía norteamericana, el consenso en torno a la intervención del Estado, la industrialización fordista, bueno, esos eran algunos de los pilares, ¿no? En torno a los cuales se asentaba el capitalismo de bienestar, que ya para mediados de los años 60, con mucha claridad a inicios de los 70, empiezan a estar cuestionados en distintos puntos. En primer lugar, podríamos decir que, por ejemplo, la hegemonía norteamericana empieza a estar duramente cuestionada desde 1965 con claridad en términos económicos, cuando nosotros vemos que ya la presencia de Alemania y la presencia de Japón en el mercado internacional terminan presentando justamente a dos competidores de peso, de relevancia, que condicionan notoriamente a la primacía norteamericana en el mercado internacional. Pero no solo en términos económicos Estados Unidos va a estar cuestionado, sino que también en términos políticos-militares. Uno piensa, bueno, la guerra de Vietnam es un punto en donde la hegemonía norteamericana en términos militares está de alguna manera puesta en tensión en el tercer mundo, ¿no? Por Vietnam, con el apoyo obviamente de la Unión Soviética, pero bueno, esa hegemonía está desafiada, al menos, es una guerra de la cual Estados Unidos va a salir mal parado, tanto para la opinión pública norteamericana como concretamente en términos militares. Entonces hay algunos elementos que nos están perfilando un quiebre de la hegemonía norteamericana, que era uno de los pilares que sostenía a los años dorados. Por otro lado, el ciclo de expansión económica basado en la industrialización fordista empieza a encontrar un techo, y esto, bueno, hay toda una discusión dentro de la producción de la historia económica, a qué se debe, digamos, cuáles serían las razones de ese techo. Están quienes postulan o ponen un peso mayor
en la actitud de la clase obrera en términos de reclamo de aumentos salariales, y están quienes también ponen el eje en cuestiones de índole productiva, en el techo productivo que alcanza el Fordismo para romper sus techos de producción justamente. Ahora después lo voy a desplegar con un poco más me voy a explayar un poco sobre esto, que si no parece que suena un tanto críptico, pero bueno, ahí hay otro elemento, ¿no? Para decirlo más rápidamente y después volver, que tiene que ver con un agotamiento de la industrialización basada en el Fordismo, y que pone en cuestión un elemento básico de los años dorados, que era ese círculo virtuoso de inversión, productividad y consumo, ¿no? Digo, lo dejo así, volvemos un cachito más adelante. Ese sería un tercer elemento que nos permite entender por qué ya a mediados de los 60, principios de los 70, eso empieza a estar duramente cuestionado. Y el otro elemento que se pone en tensión, y vamos a ver que ahí las tensiones en torno a la intervención del Estado vienen de dos vertientes grandes, ¿no? De izquierda y de derecha, pero es justamente ese consenso en torno a el lugar del Estado como un articulador de la vida social, de la vida económica, de la vida política, de esas sociedades del bienestar, que, como decíamos, empiezan a encontrar y sobre todo se agudizan al calor de la crisis económica que empieza a perfilarse con claridad en el ámbito del capitalismo central hacia inicios de los 70, pero que también se reproducen en el tercer mundo y en la órbita soviética en torno a los 80, con la crisis de la deuda en el tercer mundo y con la desintegración del bloque en la década del 80, inicios de los 90. Bueno, ahí hay múltiples crisis de alguna manera que terminan generando un terreno fértil en donde ciertas ideas y ciertos discursos en torno a la necesidad de revertir el rol protagónico del Estado cobran mucha fuerza. Vamos a tratar ahora de ir caso a caso, de ir momento a momento, viendo algunos de los rasgos y puntualizando algunos de estos tres elementos que, como decíamos, fueron centrales para la vigencia de los años dorados y que en su desarticulación justamente podríamos revisar cómo ellos mismos son cuestionados y nos permiten ver el inicio de una nueva fase. ¿Bien? Bueno, si bien entonces, como decíamos recién, de alguna manera el ciclo de crisis del capitalismo de bienestar podemos encontrarlo en torno a la desarticulación de esos pilares que lo habían sostenido, lo cierto es que nosotros podríamos encontrar en torno a gran parte de las fuerzas que desatan la erosión sobre esos pilares, los podemos encontrar nucleados a dos grandes crisis que plantea Béjar para entender el inicio de este fin, ¿no? El inicio del fin de los años dorados, que serían, por un lado, una crisis de rentabilidad, más atada obviamente a la dinámica económica, y una crisis de legitimidad, que nosotros podríamos inmediatamente vincularla a cuestiones un tanto más profundas en esas sociedades, más cuestiones de índole cultural, política, en el plano de las ideas, que tiene un epifenómeno, un emergente notorio en torno a un ciclo de protestas que es transversal a los tres mundos, ¿no? que se desarrolla tanto en el capitalismo central como en la órbita soviética y también en el tercer mundo, aunque ese ciclo de protestas obviamente tiene condiciones peculiares por las naturalezas también peculiares de cada uno de esos mundos, pero que resulta llamativo que incluso en torno a 1968 están dándose en cada uno de estos espacios a la vez, y tienen algunos componentes semejantes. En primer lugar, nosotros lo que podríamos ver es, por ejemplo, en el ciclo de protestas que se da en el capitalismo central, que es un tanto paradójico. Digo, quienes van a encabezar ese ciclo de protestas son fundamentalmente los sectores más beneficiados por la dinámica del bienestar capitalista, que son los sectores jóvenes estudiantes universitarios de esas sociedades opulentas, ¿no? No son justamente actores postergados, sino particularmente los jóvenes universitarios, las jóvenes universitarias, y que en parte, bueno, como decía Hobsbawm, emergen como un actor que no tenía lugar en la sociedad del capitalismo de bienestar, que no tenía un rol preponderante, y de alguna manera se hacen lugar a partir de estas protestas que van a ir desarrollando. Bueno, podemos pensar que son de algún modo motines universitarios que se están dando en los tres mundos,
como decía, en el caso, el más reconocido es el Mayo francés, que podría ser comparable con los que se van a dar en los Estados Unidos, en Italia, en Alemania. No podríamos hacer un paralelismo exacto con los que se van a dar, por ejemplo, la Primavera de Praga en Checoslovaquia, en la Checoslovaquia soviética, o bien el movimiento de México, incluso un año después el Cordobazo en la Argentina. Digo, si bien tienen semejanzas en términos de estos ciclos de protesta que están encarnando estudiantes universitarios, en el caso soviético, como puede ser la Primavera de Praga, o en el caso latinoamericano, como es el caso de México y de Argentina, tienen peculiaridades propias de la dinámica de estos espacios que obligan al menos a guardar ciertos reparos para no caer en decir que son exactamente lo mismo. Por el contrario, las dinámicas de los ciclos de protesta en el capitalismo central guardan semejanzas relevantes. Guardan muchas semejanzas significativas, ¿no? Bien, ¿quiénes son, digo, fundamentalmente estos quienes impulsan este ciclo de protesta? Bueno, un primer punto común, como decía, es que el actor que lo va a desplegar son jóvenes estudiantes universitarios, en su mayoría, que en el caso de Droz, por ejemplo, habla del surgimiento de una nueva izquierda en torno a estos levantamientos. Es interesante pensar qué es lo que tiene nuevo la nueva izquierda en este sentido. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros podemos ver es que hay una crítica, hay un rechazo de estos jóvenes a las sociedades en las cuales viven, un rechazo a la opulencia, al consumismo. Por eso se habla también de movimientos contraculturales. De alguna manera están rechazando en términos culturales, proponiendo una forma distinta en términos culturales de pensar la organización de esas sociedades. Y es una nueva izquierda en parte porque rompe con la tradición de la izquierda tradicional, más anclada obviamente a la experiencia soviética y al Partido Comunista, ¿no? Al Partido Comunista como institución organizativa de la política partidaria, de la política formal. Bueno, estos jóvenes en parte tienen como un punto loable, un punto interesante, que renuevan un poco la tradición de la izquierda tradicional, incorporando un montón de autores que habían sido purgados. Cuando digo purgados, digo que justamente la propia tradición de la izquierda tradicional había dejado de lado, sobre todo durante el estalinismo. Podemos pensar los escritos del propio Marx, pero también todo lo que es la tradición más reformista del socialismo. Hay una incorporación el propio Trotsky, digo, ¿no? Que había quedado por fuera obviamente del panteón de los pensadores del marxismo ortodoxo, y que esta nueva izquierda vuelve a traer también los marxistas no consagrados en términos de los marxistas europeos, digo, ¿no? Entonces ahí hay una incorporación también de Mao, del Che Guevara como símbolo. Bueno, hay una ampliación, si se quiere, de la base del pensamiento marxista, que la nueva izquierda, estos jóvenes de la nueva izquierda, están trayendo, desafiando en parte a la vieja izquierda, que como decíamos era profundamente bolchevique y estaba más formateada al calor de la experiencia de la Revolución Rusa y de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por un lado. Bien. Y por otro lado, un fuerte hincapié de esta nueva izquierda también tiene que ver con una crítica al imperialismo. Pensemos que es en el marco de los 60 también, en donde vuelve a ponerse en tensión la idea del imperialismo, vuelve a ser una herramienta de la disputa política, en este caso dirigida claramente a la política norteamericana, ¿no? Entonces, ahí hay algo que también de novedad en la nueva izquierda. Entonces, podemos pensar que en parte los rasgos novedosos tienen que ver con esta ampliación ideológica del espectro político en el cual se referencia la nueva izquierda, una incorporación nuevamente del imperialismo como una herramienta de la discusión política y una crítica al imperio norteamericano en este caso, pero también lo que nutre, lo que tiene novedoso es que rechazan las prácticas políticas de la izquierda tradicional. La nueva izquierda es antiburocrática, y cuando digo antiburocrática es claramente un desafío a la experiencia soviética del momento. En parte aparte, valga la cacofonía y la redundancia,
sobre todo después de lo que va a ser el resultado de la invasión de la URSS, la primavera de Praga, la invasión a Checoslovaquia. Va a haber un rechazo todavía mucho más fuerte respecto de las prácticas autoritarias de la propia experiencia soviética. En fin, bueno, ahí hay una serie de puntos que nos permite visualizar que esta nueva izquierda es tanto anticapitalista en un sentido, en el sentido de cuestionar el consumismo y la opulencia de esas sociedades, a la vez que es también anti-estalinista y antiburocrática en el sentido de cuestionar también por izquierda a la propia experiencia más consagrada de la izquierda, que era la Unión Soviética. El ciclo de protesta de los estudiantes universitarios, de los estudiantes y las estudiantes universitarias estadounidenses, cobró mayor relevancia a partir de 1964, cuando articularon su militancia con la que venía desplegando la comunidad negra en el reclamo por igualdad de derechos civiles. También, de alguna manera, a ello se sumó la crítica a la guerra de Vietnam, que potenció, sostenida también por los estudiantes universitarios, que potenció entonces ambas militancias, logrando una caja de resonancia mayor. Si uno piensa, en primer lugar, en 1964, la comunidad, la militancia por los derechos civiles, por la igualdad de derechos civiles, va a concretarse, va a tener un triunfo en términos legales con la sanción de la ley por los derechos civiles del 64 justamente, aunque obviamente hoy sigue siendo un tema de total vigencia, la segregación racial continúa en términos legales más allá de la legislación, ¿no? Pero como decía, por un lado, entonces, este ciclo de protestas de los estudiantes universitarios articulados con la comunidad negra en estos reclamos, articulados también en la crítica al desarrollo de la guerra de Vietnam, tuvo un relieve mayúsculo, sobre todo a mediados, ¿no? Entre el 64 y el 65, en donde van a ir realizándose distintas manifestaciones en Washington. El Vietnam Day va a ser en octubre del 65, una masiva marcha. Bueno, no sé si calculo que muchos han visto la película Forrest Gump, ahí se ve escenificada ese día justamente, pero bueno, a ello se suma también distintos movimientos contraculturales. El movimiento hippie va a ser uno de ellos, en donde de alguna manera en ese heterogéneo mapa de actores, estudiantes universitarios, movimientos contraculturales, comunidad negra, hay un enlace entre militancias diversas que logran articular una agenda común de reclamos entre la igualdad de derechos, entre la crítica a la guerra y entre también la crítica a la sociedad norteamericana, al funcionamiento de la sociedad norteamericana, pensando en lo que es el movimiento hippie, que de alguna manera, como decíamos, empiezan a generar fuertes cuestionamientos al orden establecido. Si nosotros, podríamos pensar incluso dentro de la comunidad negra algunas diferencias entre lo que son los actores más radicalizados y otros que no tanto, pensando las diferencias entre lo que va a ser la militancia de Martin Luther King, de alguna manera uno de los actores más relevantes, pero no tan radicalizados como puede ser el movimiento de los musulmanes negros que encabezó Malcolm X, o las Panteras Negras, ¿no? Serían otros movimientos un tanto más radicalizados en cuanto a la utilización de la violencia sobre todo, ¿no? Pero bueno, ahí hay un heterogéneo mapa de actores que, como decíamos, lograron enlazar militancias para generar una agenda común en la crítica al funcionamiento de la sociedad norteamericana de ese entonces. Algo similar, pasa en el Mayo francés. Si se quiere, la relevancia del Mayo francés tiene que ver tal vez más con su impacto, no quiero decir el impacto mediático, no para sacarle mérito desde ya, pero tiene un impacto sorprendente en la discusión política de la época. Bueno, el Mayo francés es un ciclo de protestas que se da en el 68, justamente en el mayo del 68, que arranca en las universidades, en la Universidad de Nanterre, que se traslada rápidamente a París, en donde, sobre todo la zona del barrio latino, que es en donde está la Sorbona, va a ser tomada por los estudiantes. Hay un desafío claro a la autoridad de los profesores, hay una crítica profunda a
a las jerarquías universitarias que no dejan de ser sino sintomáticas de las jerarquías de la propia sociedad francesa. En fin, hay un ciclo de protestas estudiantiles que la potencia que tienen es que logran enlazarse, en este caso, con protestas obreras. Digo, hay una huelga sostenida en Francia, de las huelgas más importantes de la historia del movimiento obrero francés, que se dan en torno también al levantamiento estudiantil, que ponen en jaque, ponen en tensión al gobierno de Charles de Gaulle en ese momento. Lo cierto es que rápidamente el propio gobierno va a apelar a lo que llama la mayoría silenciosa, va a tener mucho eco entre actores despolitizados, si se quiere, entre comillas, ese despolitizados desde ya, que apoyan una postura contraria al movimiento de protestas estudiantiles. Rápidamente el gobierno logra sellar un acuerdo con los sindicatos obreros, y ese ciclo de protestas ya sin el apoyo obrero empieza a perder fuerza. En el caso del Mayo francés es interesantísimo un libro, podríamos pensar que es una fuente de Linhart, se llama, es un sociólogo francés que participa del ciclo de levantamiento como estudiante y que emprende un proceso de proletarización, ¿no? Él, como estudiante de los sectores medios acomodados de Francia, comienza a trabajar en la Citroën como obrero, en primer lugar con una tarea política que era organizar a los trabajadores de esa fábrica con el propósito de profundizar el cuestionamiento de la sociedad y de garantizar este ciclo de protestas. Lo cierto es que lo pasa por arriba de la cadena de montaje. Es muy interesante para ver también ese contrapunto entre las miradas de los estudiantes franceses sobre lo que era ser obrero y lo que efectivamente era ese mundo obrero en ese momento en particular. Es un texto interesantísimo. Bien, y por otro lugar, ya corriéndonos de la dinámica, como decíamos, del capitalismo central, tenemos el levantamiento en Checoslovaquia en el 68, que en parte es un ciclo, es un movimiento de protesta que está poniendo en tensión la primacía de Moscú sobre la planificación económica en Checoslovaquia, que en parte pone también en tensión la idea de partido único, ¿no? Pensando en una instancia de pasar de la democracia del partido único a una democracia pluripartidaria. Son dos límites que obviamente la Unión Soviética no está dispuesta a conceder, y lo que el resultado de ese también movimiento de protestas que se genera en la primavera de Praga, también impulsado por jóvenes estudiantes. La resolución a esa protesta va a ser contundente. La invasión de las tropas del Pacto de Varsovia, obviamente impulsadas desde Moscú, van a barrer con ese espíritu transformador que tenía la primavera de Praga, y va a generar una sangría notoria dentro de los distintos partidos comunistas de Europa Occidental. Es una ruptura, si uno piensa sobre todo el Partido Comunista Francés, que era uno de los más fuertes, en torno a la invasión a Checoslovaquia va a tener una serie de salidas de figuras muy importantes, de intelectuales muy importantes fundamentalmente. Y también podemos pensar que en torno a estos conflictos empieza a despuntar algunos elementos que podemos encontrar más adelante al momento de la desintegración, ¿no?, de la Unión Soviética. Y bueno, en el caso latinoamericano, la situación también es de total inestabilidad y total desafío. Si nosotros pensamos, yo había mencionado dos casos, el caso mexicano y el caso argentino. Bueno, en el caso mexicano, las protestas estudiantiles que se desarrollan en octubre de 1968, hay una serie de protestas que llamativamente van a ser reprimidas con una brutalidad inusitada. Hay todo una preparación en la represión que se hace contra los estudiantes que es feroz. Es una masacre lo que se realiza en México, solo a unos días de inaugurarse las Olimpiadas, en donde llamativamente, cuando todavía no estaba ni siquiera confirmado la cantidad de víctimas de la represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el propio presidente las inaugura
en un estadio repleto de gente. Distinto es el caso argentino, en donde un año más tarde, esto sería en el 69, el Cordobazo, en donde confluye tanto las protestas estudiantiles como las protestas obreras, desatan el inicio de la crisis de la dictadura de Onganía y inician, aunque queden un par de años todavía de gobierno dictatorial, inicia las posibilidades para el retorno del peronismo, que era algo impensado en 1966 cuando había iniciado ese gobierno autoritario. Entonces digo, ahí hay de alguna manera una consideración distinta respecto al caudal y a la potencialidad de la protesta en el caso argentino. Pero bueno, lo que nosotros podríamos pensar, corriendo un poco, como decíamos hoy, el escenario, digo, más allá de las particularidades de cada uno de estos casos, es por qué este ciclo de protestas en los tres mundos estarían inaugurando una suerte de crisis de legitimidad, que es un poco un punto que nosotros habíamos indicado como significativo para comprender la posterior ofensiva neoliberal o la avanzada neoliberal, aunque, como siempre decíamos, considerando que esa avanzada va a ser de distintos modos, con distintos actores y en distintos tiempos. Bien, lo que nosotros tendríamos que pensar entonces es por qué estas oleadas de protestas, cada una con estos rasgos compartidos, pero también con las diferencias que en un estudio más profundo de cada una de ellas tendríamos que tener en cuenta para cada uno de estos espacios en particular, ¿por qué estarían marcando una crisis de legitimidad? Que en torno a esa crisis de legitimidad nosotros podíamos encontrar un elemento sustantivo para pensar justamente la desarticulación de los años dorados. Esa crisis de legitimidad creo que la podríamos hacer jugar de distinto modo en cada uno de estos espacios. Si nosotros lo pensamos, por ejemplo, en el caso soviético, claramente estos desafíos que empiezan a impulsar los jóvenes, aunque podría pensarse que en lo inmediato la represión, por ejemplo, que significa la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia, la resuelven en lo inmediato, pero lo cierto es que empiezan a manifestar algunos movimientos en una clave que desafía el orden establecido, que estaría representando justamente que los consensos que de alguna manera sostenían a la primacía de Moscú, a la economía central planificada, al partido único, se están erosionando. Eso, por un lado, para pensar la dinámica soviética. Erosión que, si nosotros lo pensamos también con el proceso de desestalinización previo y demás, bueno, empiezan a hacer jugar las fuerzas centrífugas que terminan comiéndose a la propia experiencia soviética, que terminan, de alguna manera, generando un caldo de cultivo posible para pensar que hay un consenso en torno a la propia desintegración de la URSS. Eso por un lado. Lo que empieza a quedar claramente establecido en la lectura que hacen los sectores dominantes sobre la realidad política latinoamericana es que es difícil gobernar a estas sociedades convulsionadas, agitadas y radicalizadas políticamente. No es casual que un poco el resultado para resolver esta correlación de fuerzas entre clases antagónicas vaya a ser en muchos casos las dictaduras. Digo, si hay un común denominador para las experiencias latinoamericanas son las dictaduras militares y de alguna manera esas dictaduras militares vienen a resolver el caudal de cuestionamiento que tienen los sectores populares, los sectores trabajadores en el escenario político, ¿no? Y finalmente, si nosotros volvemos al escenario del capitalismo central, lo que ese ciclo de demandas y esta nueva izquierda que caracterizamos al inicio, que tenía ese caudal también transformador de ampliar las bases del pensamiento político para la tradición de izquierda, para la discusión política del momento, es que detrás de gran parte de las impugnaciones a la sociedad de consumo que hacen, hay un reclamo de mayor libertad individual también, ¿no? Si uno ve las consignas del Mayo francés, podría encontrar un cúmulo o un eje común entre varias de ellas que están ordenadas en torno a un reclamo de mayor libertad individual. Esa crítica de mayor libertad individual en el ciclo de reestructuración de la dinámica de acumulación capitalista en términos económicos, pero sobre todo en los emergentes políticos que va a tener
el resultado de la crisis, va a intentar dar una respuesta los emergentes políticos de un modo novedoso y de un modo dramático, que es, libertades mediadas en el mercado, mayor libertad individual, pero mayor libertad individual a la hora de incorporarse en el mercado. Eso es lo que un poco el neoliberalismo va a resolver y va a intentar brindar. Es interesante en ese sentido el trabajo, aunque es un tanto denso y árido, que hacen Boltanqui y Chapielo cuando hablan del nuevo espíritu del capitalismo, que en parte están poniendo sobre la mesa esto. Bueno, en torno a la crisis hay dos grandes reclamos. Uno viene más por el lado cultural y de alguna manera la reestructuración del capitalismo va a dar respuesta a ese reclamo más político-cultural de mayores libertades individuales, aunque matizadas y mediadas por una lógica capitalista que va a ser, en su versión neoliberal, que va a ser justamente mayor libertad para librarse en el mercado, ¿no? Si nosotros nos dirigimos entonces ahora a prestar atención a la dinámica económica, que es otro de los elementos significativos para atender a el por qué se desarticulan los años dorados, podríamos decir que hay dos elementos en torno a esta crisis de rentabilidad que decíamos que se combinaba con la crisis de legitimidad. Hay dos elementos que son importantes para tener en cuenta los motivos por los cuales se va a operar una reestructuración en la dinámica de acumulación capitalista. En primer lugar, y después desarrollamos un poco más cada uno de estos, en primer lugar hay uno que tiene que ver con el agotamiento del círculo virtuoso entre inversión, productividad y consumo, que era un poco lo que había sido uno de los corazones, el corazón económico de los años dorados, ese círculo virtuoso funcionando y de alguna manera los pactos, las articulaciones sociales y políticas que lo hacían posible. Eso por un lado va a estar en crisis. Y por otro lado, la hegemonía norteamericana va a estar, en términos económicos y en términos militares, como habíamos dicho también al inicio, va a estar totalmente cuestionada. Estos dos elementos nos permiten pensar los motivos y los rasgos más importantes de esa crisis de rentabilidad y también empezar a delinear por dónde va a transitar las instancias de superación de la misma. En cuanto a la crisis del círculo virtuoso de inversiones, productividad y consumo, podemos encontrar que esa crisis se origina por dos motivos fundamentales. El primero de ellos es el hecho que la organización de la producción basada en el Fordismo, de la producción industrial basada en el Fordismo, las tecnologías que lo habían posibilitado y también las formas de organización que le habían hecho posible, como eran los principios tayloristas, encuentran su pleno desarrollo y una imposibilidad para seguir rompiendo los techos de productividad. Eso tiene que ver con un alcance de madurez de las tecnologías y con una forma de organización de la producción que empieza a mostrarse cada vez más avejentada para las economías del momento. Esto pone entonces, y a ello hay que sumar un elemento más, que sería el segundo, que tiene que ver con la resolución de los conflictos obreros del 68-69, que se saldan fundamentalmente con aumentos salariales. Digo, la combinación de estos dos elementos, de la madurez de las tecnologías de la producción fordista y de la organización fordista y el aumento, la estampida de los salarios, ponen en tensión esa relación armoniosa que permitía una cuota de beneficios sustantivos para el empresariado. Para decirlo más claramente, los aumentos salariales, sin que se estén acompañados por un aumento productivo, por una mayor rentabilidad de las inversiones de los capitalistas, lo que empieza a delinear es un aumento de la conflictividad en torno a esos dos elementos que nosotros habíamos visualizados como elementos que encontraban cierta armonía, cierta relación armónica en los años dorados entre el capital y el trabajo. Nosotros habíamos dicho que durante la segunda posguerra, durante los años dorados, el vínculo entre el capital y el trabajo, de alguna manera hay un pacto social que se mantiene durante 30 años. Bueno, eso empieza a estar en jaque en este momento.
Acá hay distintas posturas en función de los autores que podemos encontrar, de las autoras que podemos encontrar, en torno a qué darle más peso, ¿sí? A la incapacidad de los empresarios por encontrar transformaciones tecnológicas y transformaciones productivas que logren aumentar las capacidades de productividad de la producción industrial, o bien a la, digo, encomillado, a la irresponsabilidad del movimiento obrero de demandar mejoras salariales. Bueno, hay una amplia bibliografía por ahí más aglutinada en torno a principios más liberales, en señalar obviamente la irresponsabilidad obrera como el motivo de la desarticulación de los años dorados, perdón, de este círculo virtuoso. Me gusta más otro tipo de bibliografía. Bueno, uno puede encontrar en Béjar está mucho más armonizado el peso de ambas variables, o incluso en Brenner, que es un historiador económico marxista. Bueno, se puede encontrar ahí un mayor peso de las responsabilidades empresarias, incluso de cómo ya desde 1965 en la dinámica del sector manufacturero norteamericano hay una política antiobrera y demás. Entonces, me parece que ahí podemos, digo, en torno a cómo esto se va a dar, podemos encontrar distintas posiciones. Lo advierto simplemente para que cuando vayan leyendo a distintos autores, distintas autoras, ese elemento lo tengan en cuenta, lo tengan presente. Pero lo cierto es que ahí hay un núcleo problemático que tiene que ver con que ese círculo virtuoso deja de serlo, ¿no? Entonces, lo que se desata detrás de eso es una fuerte conflictividad entre el capital y el trabajo, y un aumento de las pujas redistributivas, ¿no? Eso es un elemento fundamental. Y la otra cuestión que nosotros señalamos tiene que ver con la hegemonía norteamericana, que empieza a estar cuestionada en distintos frentes. Bueno, el mismo Brenner, que les mencionaba hoy, que tiene un libro, bueno, creo que ya lo mencioné, es el ciclo de la turbulencia global. Ahora no me acuerdo si es ciclo o tiene otro nombre ahí. Pero bueno, es un texto muy lindo, muy interesante, de pura y dura historia económica. Digo, tiene que gustar la historia económica, pero está bueno. Y pone de manifiesto un poco una de las variables o una de las caras de ese cuestionamiento a la hegemonía norteamericana, que tiene que ver fundamentalmente con el peso que comienzan a tener en la dinámica de la economía mundial y sobre todo en su capacidad productiva industrial y su capacidad exportadora, otros competidores, ¿no? El peso de la competencia internacional para los Estados Unidos empieza a ser cada vez más pesado. Cuando decimos competencia internacional, hacemos referencia fundamentalmente al papel que juega Alemania y Japón. Y acá, para conectar con la clase de los años dorados, recuerden algo que habíamos mencionado en ese momento, y es que de alguna manera el peso o el ejercicio de la reconstrucción en el caso europeo y en el caso japonés que hace los Estados Unidos, la apuesta por la reconstrucción de esos dos actores, en parte motivado por el temor al avance comunista, bueno, tiene un precio caro, lo decíamos en ese momento, le va a salir caro después, y tiene que ver con esto, con que efectivamente ambos países van a jugar un rol fundamental en cuanto a su pérdida de hegemonía como principal potencia económica y sobre todo como principal potencia industrial. Y por otro lado, decíamos, bueno, la pérdida de la hegemonía norteamericana en términos económicos, por un lado tiene que ver con estas competencias, también tiene que ver con otro elemento, y es que Estados Unidos durante los años dorados había funcionado como el garante de la estructura, de esa arquitectura económica de la economía mundial, valga la redundancia, y en un aspecto fundamental como era el tipo de cambios, el mantener el tipo de cambio entre el patrón dólar-oro, que Estados Unidos era el garante, que en este momento empieza a ser cada vez más pesado para Estados Unidos, fundamentalmente porque comienza a correrse cada vez más ciertos temores respecto a la posibilidad de que Estados Unidos efectivamente pueda garantizar ese patrón estable entre dólar y oro, porque la guerra de Vietnam, fundamentalmente financiada mediante emisión monetaria,
y el temor que tienen distintos estados nacionales, porque en el caso de Gran Bretaña, en el capítulo, bueno, no recuerdo el número exacto, pero bueno, Frieden es uno de los que menciona cuando habla del fin de Bretton Woods, en ese capítulo que se llama así, que Gran Bretaña desconfíe cuando pide justamente que sus reservas en dólares, cambiar sus dólares por oro, que tenía Gran Bretaña en la Reserva Federal Norteamericana, bueno, empieza a ponerse en tensión esta posibilidad norteamericana de garantizar ese tipo de cambio. Y lo cierto es que en 1971 el gobierno de Richard Nixon, en ese caso, decide devaluar el dólar, lo cual, de hecho, termina rompiendo esa estructura que Bretton Woods había iniciado en la inmediata posguerra. Entonces, esa primacía norteamericana está cuestionada en el frente de la producción industrial, pero también como sostén, como artífice de esa estructura financiera internacional, como de esa estructura monetaria internacional que significaban los acuerdos de Bretton Woods. Y eso también es, de alguna manera, la devaluación norteamericana también obedece no solo a la presión de actores tan concretos como pueden ser algunos estados nacionales, sino también a que comienza a emerger un nuevo actor que juega y que tiene un peso cada vez más relevante en la dinámica de la economía mundial, que es el capital financiero. El capital financiero que durante los años anteriores no solo estaba más controlado, sino que también era menor en volumen, era un volumen mucho menor el capital financiero. Para 1970 empieza a crecer cada vez más y también opera en contra de la cotización del dólar a nivel mundial. Por un lado, por un frente y por el otro, lo cierto es que la devaluación norteamericana del dólar busca, por un lado, resolver ambas cuestiones, ¿no? Por un lado, como decía, busca hacer más competitiva a la economía norteamericana frente a la economía japonesa y alemana, pero por otro lado, bueno, pone en tensión su hegemonía porque el dólar ya no puede ser el garante de esa arquitectura de la economía mundial que habían significado los acuerdos de Bretton Woods. Finalmente, dentro de la dinámica económica y de este momento caracterizado por estos elementos que veníamos mencionando hasta recién, hay un elemento más a tener en cuenta que muchas veces ha captado tal vez un peso mayor, digamos, muchos hablan de la crisis de este momento como la crisis del petróleo, y que es justamente la cuestión del petróleo, que por sí solo no explica la crisis y no explica por qué el capitalismo debe reestructurarse, pero sí pone de relieve un momento de agudización de las tensiones que ya venían en curso desde los años previos. En 1973, como en un intento de alguna manera, por descomponer, por bajar los apoyos a Israel en el marco de la guerra de Yom Kippur, los países árabes que estaban nucleados en la OPEP cuadruplicaron el precio del petróleo. ¿Por qué este elemento es un factor de tensión? Y porque fundamentalmente en este momento que nosotros veníamos caracterizando de pérdida de hegemonía norteamericana, pero sobre todo de caída en la rentabilidad capitalista y de aumentos salariales, el aumento de los precios del petróleo para la mayor parte de los países productores de bienes industriales significó un aumento de la inflación notorio, lo cual empieza a perfilar el principal emergente o el principal elemento problemático de las economías de este momento, que es la estanflación, aumentos de precios impresionantes, en el caso británico es descomunal, con estancamiento de las economías. Por primera vez, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, no solo hay una caída de la producción industrial, sino sobre todo un aumento cada vez más grande del desempleo. Es en el marco de esta caracterización de la dinámica económica en donde van a comenzar a aparecer algunos emergentes políticos novedosos que van a ser los grandes impulsores del neoliberalismo, que es lo que vamos a trabajar en la última clase, los emergentes políticos, los actores políticos que desempeñan las políticas neoliberales y cuáles son sus consecuencias, como podrían ser inicialmente las dictaduras latinoamericanas. El caso de Pinochet coincide justo en el 73 con la crisis del petróleo, y posteriormente desde el tercer mundo, desde Latinoamérica hacia los centros industriales, lo que va a ser la gestión de Margaret Thatcher en Gran Bretaña
y de Reagan en los Estados Unidos. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de crisis de los años dorados. Nos veremos ya en la última sobre neoliberalismo en 15 días.